Gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Pedimos, bendito Dios, que tu palabra, Señor, traiga la bendición a nuestra vida y que sobre todo, Señor eterno, podamos recibirla en nuestro corazón y que podamos salir en esta tarde, Dios, bendecidos, Señor, y sobre todo llenos de tu gracia y de tu presencia. Gracias, Dios, te damos, Señor, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Quiero, primeramente Dios, hermanos, compartir este mensaje que yo le he titulado Jehová mira el corazón. Ese es el tema que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Y una de las cosas, mis amados hermanos, es que solo Dios es el único que conoce el corazón de los hombres. Solo Él es el único que sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. A mí en lo personal siempre me he preguntado ¿por qué llamó Dios a Abraham y le pidió que dejara su tierra, a su parentela, y se fuera al lugar que Él le mostraría? Abraham, todos sabemos que Abraham era un pagano bien hecho. Pertenecía a un pueblo feroz como era el pueblo caldeo. Pero sobre todo era adorador de ídolos. Quiero citar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y quiero ir a Josué capítulo 24 versículo 2. Que dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Sin embargo, de entre todos los habitantes que habían en Ur de los Caldeos, Dios llamó a Abraham. Y la pregunta principalmente que sobresalta es ¿por qué? Quizás todos nos cuestionaríamos y diríamos: si Abraham era un hombre pagano, ¿por qué Dios lo llamó? Y la respuesta, hermanos, es simple: porque Dios mira el corazón. Quiero citar otro pasaje, amén, que se encuentra en Nehemías capítulo 9 versículos 7 al 8, que dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jubiseo y del jergoseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Una de las cosas que yo creo entendemos principalmente, hermanos, es que siempre que Dios llama a alguien para servirle, es porque previamente Dios ha mirado y ha aprobado su corazón. Por eso nuestro pasaje nos relata cómo David, siendo un jovencito y además no el mayor,
sino el menor de los hijos de Isaí, fue escogido por Dios y fue ungido rey de Israel. La pregunta es, ¿por qué? Porque Jehová miró primeramente su corazón. Sobresalta otra pregunta. ¿Qué encontró el Señor en el corazón de David para ponerlo en tan grande honra? En esta ocasión, deseo, mis amados hermanos, auxiliarme de dos pasajes bíblicos que hablan de las virtudes de David. Y quiero que meditemos juntos en esta porción de la Biblia, hermanos, y analicemos, amén, qué es lo que nos da a entender o qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de lo que Él hace cuando mira el corazón de sus hijos. En primer lugar, Dios miró en el corazón de David congruencia. Quiero citar, hermanos, lo que dice la Biblia y quiero ir a Hechos capítulo 17, versículo 22, inciso A, que dice: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Con congruencia, quiero decir, cuando me refiero a congruencia, quiero decir que el corazón de David estaba acorde al corazón de Dios. Había consonancia, ¿sí? Concordancia, ¿sí? El corazón de David estaba dispuesto a adherirse, amén, a conformarse, a moldearse al corazón de Dios. Y esto no era una mera pose de David. No era un afán de aparentar algo que no era. No era una simple postura a fin de agradar a Dios por un momento, sino era la forma de su ser, era la forma de su vida. No era una apariencia, sino una realidad. Y Dios miró todo eso, ¿sí? El Señor, algo que tenemos que tener claro y sabemos, es que el Señor observa, ¿sí? El Señor evalúa, el Señor juzga, el Señor califica lo que cada uno de nosotros trae en su corazón. No podemos pasar desapercibidos delante de Dios. Dios sabe lo que realmente hay en nuestro corazón. Y sobre todo Él sabe cómo venimos delante de Él. Como en este día Él sabe cómo usted viene. Él es el único que puede examinar lo que hay en su ser. Mire lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por esto, mis amados hermanos, cabe una pregunta aquí, o más bien dos preguntas. ¿Es nuestro corazón conforme al de Dios? ¿Es nuestro corazón acorde al del Señor? ¿Qué es lo que necesitamos? Usted y yo necesitamos hacer que nuestro corazón
sea conforme al corazón de Dios. Sí. En otras palabras, que Dios se agrade de nuestros sentimientos, que se agrade de nuestros pensamientos, que Él vea que nosotros vamos en pos de Él en cada momento, que cada decisión que tomamos sea principalmente, hermanos, base a Él, que lo busquemos afanosamente, que busquemos su rostro, que sobre todo, hermanos, hagamos su santa voluntad. Amén. Eso es lo que el Señor quiere y desea de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso, mis amados hermanos, Dios usa y bendecirá solo a aquellos que son conforme a su corazón. En segundo lugar, Dios miró en el corazón de David obediencia. Vuelvo a citar lo que dice la Biblia, pero ahora voy a Hechos, una vez más, Hechos capítulo 13, versículo 22, en su última parte. Amén. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Fíjese bien lo que voy a decir. David no era menos pecador que Saúl. ¿Sí me entendió? David no era menos pecador que Saúl. Pero Dios consideraba a David mejor que Saúl. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Donde dice que Samuel vuelve a describir la mente o a descubrir la mente del Señor Jehová. Miren lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. La pregunta que surgiera en este momento es: ¿en dónde estaba la diferencia entre Saúl y David? Sí. Mire, la diferencia entre ambos, hermanos, era la obediencia. ¿Sí? La obediencia. Saúl no fue obediente, David sí lo fue. Y por eso Dios lo bendijo y lo prosperó de grande manera, por la obediencia. ¿Qué es lo que busca más el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere más de nosotros? Lo que el Señor busca, hermanos, del corazón suyo y de mi corazón, es la obediencia. Más que todas las cosas, lo que Dios quiere es la obediencia. David fue un hombre obediente a su Dios en todo aspecto. Y a través de esto, David fue muy bendecido por Dios. Fue un hombre prosperado en todo lo que emprendía. ¿Por qué, hermanos? Porque David le agregaba el ingrediente más importante: la obediencia incondicional al Señor. David fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre valiente, vigoroso, hermoso, de un corazón tan sensible, que compuso muchos salmos a tal grado que fue llamado el dulce cantor de Israel. Mire, David fue un hombre de una nobleza de alma
que perdonó la vida a su enemigo Saúl. David fue un hombre magnánimo, generoso, sabio, a quien Dios le amaba mucho. Por eso en la perfecta obediencia a Dios está la prosperidad, hermanos, y la bendición. ¿Sí entendió, hermano? En la perfecta obediencia a Dios está todo lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Ese es el gran punto, hermanos, en la vida de los hijos de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la obediencia? Es algo que realmente debe de llevarnos a reflexionar y a meditar. Es algo que tiene que despertar en nosotros, en verdad, ese instinto, hermanos, de querer realmente recibir lo que buscamos de Dios. Pero sobre todo hay un requisito que Dios está pidiendo. Obedecer va mucho más allá de lo que usted se puede imaginar. No solamente es venir a la iglesia, no solamente orar, no solamente hablarle a la gente, no solamente cantar. Ese es un punto, hermanos, que se tiene que llevar dentro de la iglesia. Es algo que se tiene que ejecutar. Pero la obediencia va mucho más allá de lo que usted piensa, de lo que realmente es. Mire, ¿qué sucede, hermanos, cuando en lugar de obedecer, desobedecemos a Dios? En lugar de recibir la bendición de Dios, recibimos lo opuesto, ¿sí? Cuando nosotros desobedecemos al Señor, ¿qué llega? Calamidades y ruinas a nuestra vida, ¿sí? Por eso tenemos que esforzarnos, principalmente, hermanos, a dar lo mejor. Y debemos de ser, ¿qué? Hijos más obedientes a lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, y cito lo que dice 2 de Corintios 10:5. Dice, llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué pasa por nuestras mentes, hermanos? ¿Qué pasa por la mente de todas las personas? Muchas cosas. Podemos pensar negativamente, podemos pensar positivamente. Pero realmente esto, hermano, nos lleva realmente a detener las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Luchar incansablemente, hermano, para entender lo que dice 2 de Corintios 10:6. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra obediencia sea perfecta. Luchamos con nuestros pensamientos diariamente. Sí. Porque nuestros pensamientos, hermanos, nos llevan a diferentes actitudes. Y es una lucha constante. Y tenemos principalmente, hermanos, que esforzarnos hasta dar todo por obedecer a Dios. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo andamos en obediencia delante de Dios? Un día, hermanos, un maestro le pidió a un alumno que dijera el alfabeto. Y este comenzó diciendo A, B, C, D.
Pero el profesor lo detuvo y le preguntó: ¿conoces el alfabeto de Dios? Y este alumno dijo: no. Y el maestro le dijo: obedece. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Obedece. ¿Sí lo entendió? Obedecer. La Biblia dice, hermanos, que hay bendiciones para el que obedece. La pregunta, hermanos, ¿qué tan difícil es para un hijo de Dios acatar esto? El obedecer va mucho más allá. Como lo dije, que un simple venir al culto, que un simple cantarle al Señor, que un simple orarle, que un simple, hermanos, hablarle a la gente, o un simple leer la Biblia. El obedecer, hermanos, lleva a un punto más profundo. Pero la diferencia es que el obedecer nos beneficia a cada uno de nosotros en todos los aspectos. En todos los aspectos. Por eso es importante, hermanos, que entendamos esto. Dios mira el corazón. Y Dios sabe principalmente, realmente, qué es lo que pasa por él. En tercer lugar, Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de David. O Dios miró en el corazón de David prudencia. Ahora quiero auxiliarme de un texto en este mismo libro, hermanos, de Primera de Samuel, pero quiero ir al capítulo 18, versículo 14, que dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. David, hermanos, era excesivamente prudente. Según el diccionario, prudencia significa cautela, buen juicio, moderación, sensatez, templanza. Es una de las virtudes cardenales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguir lo uno o huir del otro. Quiere decir que como cristianos no debemos permitir que el mal nos haga daño. Y ese es el gran problema en la vida de los hijos de Dios. Que como tenemos conocimiento, sabemos la diferencia, ¿verdad? Permitimos que afecte nuestra vida, sabiendo lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Mire, y lo hemos dicho, hermano, Dios es una persona. Y como Dios es una persona, podemos contristarlo o podemos hacerlo enojar, como no podemos hacerlo. Dios puede percibir tu alabanza como no la puede percibir. Una de las cosas, hermanos, es que tenemos que entender esto. Como cristianos, principalmente, no debemos permitir que el mal tome el control o que se apodere de nosotros. Sí, amén, aleluya. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que entender esto. Mire, cualquier pecado o error que usted y yo cometamos
por lo menos trae 4 consecuencias a nuestra vida como cristianos. Fíjese bien lo que voy a decir. La primera consecuencia es que rompe la íntima comunión con Dios. Usted sabe que Dios no acepta ni tolera el pecado, porque Dios es santo. Dios aborrece el pecado, dice la Biblia. Y cualquier falla que usted y yo cometamos, hermanos, principalmente rompe nuestra relación con Dios. Y me refiero a la intimidad. Segundo, nos quita el gozo de nuestra salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque al pecar sabemos que pecamos, y si nos morimos no nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Necesitamos confesar nuestro pecado a Dios. Por eso la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso dice, hermanos, la Biblia. Primera de Juan 2:1. Tercero, hermano, nos inhabilita para ser testigos eficaces. Porque si la consecuencia de la acción está sobre nosotros y la gente nos ve, no van a creer a nuestro testimonio. No van a creer a lo que nosotros profesamos. ¿Por qué, hermano? Porque están viendo lo malo en nosotros. Y número 4, hermano, nos incapacita para rendir fruto espiritual abundante y permanente. La Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. La Biblia dice que los frutos son la evidencia de nosotros como cristianos. Sí. Por esto, hermanos, hemos de ser como David. ¿Cómo? Excesivamente prudentes. Que la gente o las personas que nos conocen puedan ver realmente nuestra vida a Cristo. Mire, a mí me impresiona, hermanos, la palabra de Dios. Si usted analiza la Biblia en los Hechos, capítulo 17, hermanos. A mí me gusta, hermano, porque dice que Pablo y Silas, hermanos, fueron llevando la palabra. Dice que la gente, los nobles y muchos se convertían a Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque veían a Cristo en sus vidas. La evidencia palpaba el testimonio limpio y verdadero de ellos como hijos de Dios. Y eso implicó, o eso llevó a que mucha gente viniera a los pies de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser como David. Sí. Por eso David, hermanos, fue excesivamente prudente. Y esto lo podemos ver en los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, si usted ve en la epístola de Tito, donde el anciano misionero dice que la prudencia, fíjese bien, que la prudencia es un requisito indispensable. Lo que dice Pablo, que es un requisito indispensable primeramente, hermanos, para nosotros los pastores. Mire lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, hospedador, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero no solamente es para los pastores, también son para los varones. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor,
en la paciencia. Pero no solamente los ancianos, también las mujeres. Mire lo que dice Tito capítulo 2 versículo 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero no solamente para las mujeres, sino también para los jóvenes. Mire lo que dice Tito capítulo 2 versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces la prudencia es indispensable, hermanos, en la vida de todos. Mire, la prudencia es una de las más valiosas virtudes cristianas. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de esta, hermanos, podemos vencer al adversario, que es el diablo. Cuando David fue rey sobre Israel, tuvo luchas contra todos los pueblos enemigos, ¿sí? Pero a todos, sin faltar uno, ¿sí?, los venció. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y cito lo que dice la Biblia, hermanos, en segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos 12 al 14, que dice: de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Sí, amén, aleluya. La pregunta que surge, hermanos, es: ¿por qué el Señor le dio la victoria por donde quiera que fue? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque David se portaba prudentemente. Quiero citar lo que dice primer libro de Samuel 18:5. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Por eso la prudencia es indispensable en todos los hijos de Dios. Sí, amén. Tenemos que entender esto, hermanos. David, no porque David fue conforme al corazón de Dios, es mayor que usted y que yo. David fue un hombre sujeto a pasiones, sujeto a pruebas, sujeto a necesidades, a enfermedades. Pero la diferencia de David a nosotros, hermanos, es que David supo quién era Dios. Sí, amén. Y David aprovechó los beneficios que Dios le dio a través, hermanos, de seguirle. Usted y yo seguimos al mismo Dios. Usted y yo seguimos al mismo Señor. La Biblia dice que Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La diferencia de David a nosotros es la mentalidad que usted tiene en su vida cristiana, en sus anhelos cristianos, en sus anhelos como hijos de Dios. Dios conoce tu corazón, sí lo conoce. Dios sabe y conoce todo lo que hay en ti. El gran problema en nuestra vida, hermanos, principalmente, es que no lo hemos comprendido.
que nosotros como hijos de Dios hemos dejado pasar realmente lo que Dios tiene para nosotros. Dios por su misericordia nos bendice aunque seamos malos, pero no merecemos o no nos da el 100% de lo que realmente merecemos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas actitudes en la vida de los hijos de Dios que están afectando gravemente su relación con Dios y no lo han entendido. ¿Por qué cree que dice la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Podemos venir a la iglesia a escuchar un mensaje tan poderoso de Dios. Incluso puede mismo Dios venir y hablarnos audiblemente. Y si nuestra mentalidad es como la que está en este momento, de nada servirá. Aunque venga el mismo Señor o aunque venga un ángel y nos hable, si las actitudes que tenemos no trae un cambio realmente a nuestra vida, hermanos, nada va a suceder en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nos falta entender y comprender realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sí, amén, aleluya. Por eso tenemos que entender esto, hermanos. David fue un hombre congruente. David fue un hombre obediente. David fue un hombre prudente en las cosas de Dios, que entendió y comprendió dónde estaba el secreto del éxito. Y a través de esto, David fue un hombre que prosperó en todos los aspectos, a pesar de que David también cometió muchos pecados. Pero David sabía, hermanos, que su corazón tenía que ser dócil, humilde y respetuoso y sencillo delante de Dios. Y a través de esto, hermanos, David recibió todo el apoyo de Dios. Ojalá, hermanos, que el Señor encamine, ¿sí?, nuestro corazón, ¿sí?, principalmente para que agrade a Dios en todo. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero en esta tarde hacer una oración de fe para si hubiese alguna persona que aún no ha recibido a Cristo, pueda entregar su vida a Jesús. Solamente una oración sencilla, decirle: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, bendito Dios, que vengas a mi corazón. Te pido, Señor, que entres a mi vida y que cambies mi ser. Y que en esta hora, Dios, tú vengas a mi vida, Señor, y te recibo como Salvador y Señor de mi vida desde hoy y por siempre. Gracias, Dios, y todas las cosas las decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.